Lo que siguió en los siguientes minutos, horas y días fue un fenómeno médico sin precedentes documentados en toda la historia del Hospital Civil de Guadalajara, una institución con más de 150 años de experiencia médica. En las primeras 72 horas después de su despertar, Alejandro mostró una recuperación neurológica que los médicos especialistas describieron literalmente como médicamente imposible según todos los parámetros conocidos de la neurociencia moderna. Sus funciones cognitivas regresaron gradualmente pero de manera sorprendentemente rápida, primero reconociendo perfectamente a su familia y llamándolos por sus nombres, luego recordando su propio nombre completo, su edad, fecha de nacimiento y, sorprendentemente, detalles específicos y precisos de su vida antes del accidente, incluyendo códigos de programación de computadora que había estado desarrollando en su trabajo. Dr. Rodríguez, completamente abrumado por lo que estaba presenciando, llamó inmediatamente a especialistas de renombre internacional de toda la República Mexicana para que evaluaran el caso de manera independiente. Llegaron neurólogos del Hospital ABC de Ciudad de México, del Hospital Universitario de Monterrey, e incluso del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, pero ninguno de ellos, a pesar de sus décadas de experiencia y miles de casos documentados, pudo ofrecer una explicación científica satisfactoria para lo que estaban observando. Los estudios neurológicos post-despertar mostraban patrones de actividad cerebral que no correspondían con el daño inicial documentado. Alejandro comenzó a hablar coherentemente sobre experiencias extraordinarias que había vivido durante las 7 semanas de coma, experiencias que describía con una lucidez, detalle y consistencia que asombraba tanto a los médicos como a los psicólogos del hospital. Con una claridad mental que parecía incluso superior a su estado preaccidente, describía haber estado en un lugar de paz indescriptible, un espacio que no era físico en el sentido tradicional, sino más bien dimensional, rodeado de una almohadilla roteiro. Estaban prontos para desligar los aparelhos. Até que algo inexplicable aconteceu. Los doctores ya tenían la mano en el interruptor, cuando algo que desafía toda lógica médica cambió el destino de una familia para siempre. Esta es la historia de Alejandro Morales, un joven de 28 años de Guadalajara que despertó de un coma después de que los médicos declararan su muerte cerebral. ¿Puede la fe mover montañas, o existen fuerzas que la ciencia aún no comprende? Lo que vas a escuchar te hará cuestionar todo lo que creías sobre la vida y la muerte. Prepárate para una historia que cambiará tu perspectiva sobre los milagros, porque a veces, cuando todo parece perdido, el universo tiene otros planes. Era una noche típica de viernes en Guadalajara cuando la vida de Alejandro Morales, un ingeniero de sistemas de 28 años con ojos café intensos y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación, cambió para siempre. Alto, de complexión atlética y con esa barba perfectamente recortada que lo hacía lucir maduro para su edad, Alejandro era el tipo de hombre que irradiaba confianza y carisma. Trabajaba en una empresa tecnológica del centro de la ciudad y tenía la rutina perfecta: gimnasio por las mañanas, trabajo hasta las 6, y las noches las dedicaba a su pasión por la fotografía urbana. Esa noche de octubre, después de una sesión fotográfica en el centro histórico de Guadalajara, Alejandro manejaba su Honda Civic por la avenida López Mateos cuando todo cambió en un instante. Un tráiler que venía en sentido contrario perdió el control, atravesó el camellón central y se estrelló frontalmente contra su auto. El impacto fue tan devastador que los paramédicos tardaron más de 1 hora en extraerlo de los restos de metal retorcido. Las primeras 48 horas fueron críticas. Alejandro llegó al Hospital Civil de Guadalajara con traumatismo cráneoencefálico severo, múltiples fracturas en las costillas y hemorragia interna masiva. Los neurocirujanos trabajaron durante 8 horas seguidas para reducir la inflamación cerebral, pero las noticias que le dieron a su familia fueron devastadoras. Su madre, Carmen Morales, una mujer de 52 años con canas prematuras y manos temblorosas por la angustia, no podía parar de llorar mientras sostenía la mano inmóvil de su hijo. Dr. Rodríguez, el neurocirujano jefe con más de 20 años de experiencia, llamó a la familia a una reunión privada. Con voz grave y mirada compasiva, les explicó que Alejandro había entrado en un coma profundo grado 3 en la escala de Glasgow. Las posibilidades de recuperación son prácticamente nulas, les dijo mientras señalaba las radiografías que mostraban el daño cerebral extenso. Si por algún milagro despierta, quedaría en estado vegetativo permanente. Carmen, acompañada por su esposo Roberto, un mecánico de manos curtidas y corazón noble, y por Sofía, la hermana menor de Alejandro de 25 años con el cabello largo y negro como la noche, se instalaron en la sala de espera del hospital. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en un mes completo de vigilia constante. Sofía, quien trabajaba como maestra de primaria, había pedido licencia indefinida para no separarse del lado de su hermano. El monitor cardíaco marcaba un ritmo constante pero débil,
52 latidos por minuto, mientras un ejército de máquinas mantenían artificialmente las funciones vitales de Alejandro en la unidad de cuidados intensivos del 7º piso. Después de 6 semanas en coma, con un costo hospitalario que ya superaba los 800,000 pesos y había obligado a la familia a vender el taller de Roberto y pedir préstamos a familiares, los especialistas del Hospital Civil realizaron una nueva batería de estudios neurológicos que confirmaron sus peores temores. El electroencefalograma de 72 horas mostraba una línea casi plana, muerte cerebral clínica sin posibilidad de reversión. Dr. Rodríguez convocó nuevamente a la familia un miércoles por la tarde, esta vez acompañado por la doctora Patricia Hernández, una neuróloga especialista en casos terminales graduada de la Universidad Nacional con 15 años de experiencia, una mujer seria de 48 años con expresión que reflejaba el peso de haber dado miles de noticias devastadoras. También estaba presente el Dr. Luis Martínez, director médico del hospital, quien conocía personalmente a la familia desde que Roberto había reparado gratuitamente su auto años atrás. La sala de juntas olía a desinfectante y el aire acondicionado hacía un ruido constante que aumentaba la tensión del momento. Familia Morales, comenzó el Dr. Rodríguez con voz pausada, ajustándose los lentes mientras sostenía una carpeta llena de estudios médicos, los resultados de la resonancia magnética funcional, la tomografía por emisión de positrones y el electroencefalograma confirman que Alejandro no tiene actividad cerebral significativa. El daño es extenso y afecta el tronco cerebral, el córtex y las áreas subcorticales. Su condición es médicamente irreversible. Las palabras cayeron como piedras en el corazón de Carmen, quien se aferró al brazo de Roberto como si fuera a desplomarse, mientras Isabella sollozaba en silencio cubriendo su rostro con las manos. Sofía, con lágrimas corriendo por sus mejillas pero manteniendo esa fortaleza que la caracterizaba, preguntó con voz quebrada pero firme, ¿qué significa exactamente eso, doctor? No hay ninguna posibilidad, ni siquiera mínima. La doctora Hernández se acercó y tomó las manos de Carmen entre las suyas, notando cómo temblaban incontrolablemente, y le explicó con la delicadeza que da la experiencia. Significa que aunque las máquinas mantengan funcionando su corazón y sus pulmones, el Alejandro que ustedes conocen y aman ya no está con nosotros. Su cerebro no puede sostener la vida de forma independiente, no puede procesar pensamientos, emociones o sensaciones. El silencio que siguió fue ensordecedor, interrumpido únicamente por el sonido constante de los monitores cardíacos de otros pacientes en la unidad, el zumbido de las máquinas de ventilación y los pasos apresurados de las enfermeras en el pasillo. Isabella se levantó bruscamente y salió de la sala, necesitando aire fresco antes de desmayarse. Roberto, quien había permanecido como una roca durante todas esas semanas, llevando y trayendo a Carmen del hospital, organizando las finanzas familiares y manteniendo informados a todos los conocidos, finalmente se quebró como un cristal bajo presión. Con voz ronca por el dolor contenido y los ojos enrojecidos por las noches sin dormir, preguntó lo que todos temían escuchar, ¿qué debemos hacer ahora, doctor? ¿Cuánto tiempo más podemos mantenerlo así? Los médicos intercambiaron miradas cargadas de compasión profesional antes de explicarles que había llegado el momento de tomar la decisión más difícil de sus vidas, desconectar el soporte vital y permitir que Alejandro partiera en paz y dignidad. El doctor Martínez agregó que el hospital podía ofrecer apoyo psicológico y espiritual durante el proceso, pero que la decisión final era exclusivamente de la familia. Esa noche del viernes 12 de noviembre, la familia Morales se reunió alrededor de la cama número 3 de la UCI por lo que creían sería la última vez. Carmen, vestida con el mismo suéter rosa que había usado el día del accidente y que se negaba a cambiar porque decía que traía suerte, le susurraba al oído a su hijo las mismas canciones de cuna que le cantaba cuando era pequeño. Duérmete mi niño, duérmete mi sol, duérmete pedazo de mi corazón. Roberto, con sus manos callosas acariciando suavemente el cabello de Alejandro, le contaba anécdotas de cuando era un niño travieso de 8 años que desmontaba todos los aparatos de la casa para ver cómo funcionaban, y cómo había construido su primer robot con piezas de una licuadora descompuesta. Sofía, sentada en la silla de plástico azul que había ocupado durante semanas, le leía pasajes de 100 años de soledad porque sabía que a su hermano le encantaba García Márquez, especialmente el realismo mágico que tanto conectaba con su alma soñadora. Isabella llegó cerca de la medianoche con el álbum de fotos que habían hecho juntos durante sus 3 años de noviazgo, mostrándole cada imagen y recordándole los momentos felices que habían compartido, sus viajes a Puerto Vallarta, las cenas románticas en el centro histórico, los planes de matrimonio que habían estado discutiendo antes del accidente. La fecha había sido establecida después de muchas lágrimas y oraciones. El lunes 15 de noviembre a las 10 de la mañana, después de 7 semanas de lucha, esperanza y agonía emocional, los aparatos serían desconectados.
El párroco de la iglesia de San José donde la familia había asistido durante generaciones, Padre Miguel, un hombre mayor de 68 años con barba canosa y ojos bondadosos que había bautizado a Alejandro y preparado a Sofía para su primera comunión, llegó el domingo por la noche para darle extrema unción y ofrecer consuelo espiritual a la familia. Mientras realizaba los últimos sacramentos con aceite bendito y oraciones en latín, toda la familia junto con algunos amigos íntimos rezaba el rosario entre sollozos contenidos, pidiendo un milagro que sabían era médicamente imposible pero que su fe les impedía dejar de esperar. Eran las 9:47 de la mañana del lunes 15 de noviembre, cuando algo que desafiaba toda lógica médica comenzó a manifestarse en la habitación 307 de la unidad de cuidados intensivos. La enfermera Lupita González, una mujer robusta de 45 años con más de 20 años de experiencia en cuidados intensivos y quien había visto cientos de casos terminales, estaba realizando los últimos chequeos de rutina antes del procedimiento de desconexión cuando notó algo extraño en el monitor cardíaco Philips que registraba los signos vitales de Alejandro. El ritmo, que había sido constante en 52 latidos por minuto durante semanas, comenzó a mostrar variaciones sutiles pero perceptibles que llamaron inmediatamente su atención. Doctor Rodríguez, llamó Lupita con voz vacilante mientras se acercaba al monitor, ajustando sus lentes de lectura para asegurarse de que no estaba viendo mal. Necesita ver esto urgentemente. Sus manos, que normalmente mantenían la calma profesional en situaciones críticas, temblaban ligeramente mientras señalaba la pantalla. Cuando el neurocirujano se acercó al monitor, seguido por la doctora Hernández, quien había llegado temprano para supervisar el procedimiento, sus ojos se abrieron con una expresión de sorpresa que Lupita nunca había visto en sus 2 décadas de trabajar con él. Los signos vitales de Alejandro mostraban cambios que ninguno de los médicos presentes había visto en toda su carrera profesional. La presión arterial, que había permanecido estable en 90/60 mmHg gracias a los medicamentos vasoactivos, comenzó a subir de forma natural y gradual hasta alcanzar 110/70 mmHg sin intervención farmacológica. Su frecuencia cardíaca se aceleró ligeramente de 52 a 68 latidos por minuto, pero de manera orgánica y rítmica, no como resultado de estimulación artificial o efectos secundarios de medicamentos. La saturación de oxígeno, que había requerido soporte ventilatorio completo, comenzó a mostrar signos de respiración espontánea que activaron las alarmas del ventilador. En ese momento, algo completamente inesperado ocurrió que hizo que Lupita soltara un grito ahogado de sorpresa. Los dedos de la mano derecha de Alejandro, que habían permanecido inmóviles durante 7 semanas, se movieron con un movimiento deliberado y coordinado. Al principio, Lupita pensó que había sido su imaginación o un espasmo muscular post-mortem, pero cuando vio que los párpados del joven comenzaron a temblar de manera rítmica y no involuntaria, supo que estaba presenciando algo que desafiaba todo lo que había aprendido en la escuela de enfermería y en sus años de experiencia profesional. «Doctor, venga rápido», gritó Lupita con una mezcla de emoción, terror y profesionalismo que resonó por todo el pasillo de la UCI, causando que otros médicos y enfermeras corrieran hacia la habitación 307. El doctor Rodríguez corrió hacia la cama número 3 y literalmente no podía creer lo que estaban viendo sus ojos entrenados por décadas de práctica médica. El electroencefalograma, que había mostrado una actividad mínima de menos de 2 microvolts durante semanas, comenzó a registrar ondas cerebrales cada vez más intensas y organizadas. Primero ondas delta de 2 a 4 Hz, luego zeta de 4 a 8 Hz, como si el cerebro de Alejandro estuviera literalmente despertando de la nada. La doctora Hernández, quien había llegado corriendo al escuchar la conmoción en el pasillo y había dejado caer su café en el proceso, revisó meticulosamente todos los equipos pensando que había una falla técnica masiva en los sistemas de monitoreo. Desconectó y reconectó cables, revisó las conexiones eléctricas, cambió electrodos y hasta solicitó que trajeran un electroencefalógrafo de respaldo de otra unidad, pero todos los equipos funcionaban perfectamente y mostraban los mismos resultados imposibles. «Esto no puede estar pasando», murmuró mientras revisaba los parámetros por 4ª vez. La familia Morales, que esperaba en la sala de familiares preparándose mentalmente para el momento más doloroso de sus vidas, fue llamada urgentemente por el personal médico. La doctora Sofía Ramírez, la psicóloga del hospital que había estado acompañando a la familia durante las últimas semanas, corrió hacia la sala de espera con una expresión de incredulidad total. «Familia Morales, necesitan venir inmediatamente a la habitación. Algo extraordinario está sucediendo con Alejandro», les dijo con voz entrecortada, sin atreverse a dar detalles por temor a crear falsas esperanzas. Cuando Carmen vio la actividad frenética en los monitores y la expresión de asombro en los rostros de médicos y enfermeras que habían mantenido caras profesionales durante semanas, sus piernas casi no la sostuvieron. Isabella,
quien había llegado esa mañana con un ramo de girasoles, las flores favoritas de Alejandro, para despedirse, dejó caer las flores al suelo mientras se acercaba lentamente a la cama. ¿Qué está pasando? ¿Qué significan todas esas líneas en la pantalla?, preguntó Roberto con voz entrecortada mientras sostenía a Carmen, quien sollozaba incontrolablemente pero esta vez con lágrimas que mezclaban terror y esperanza. Entonces, a las 10:03 de la mañana, exactamente 3 minutos después de la hora programada para desconectar los equipos que lo mantenían vivo, Alejandro Morales abrió los ojos. No fueron movimientos involuntarios de párpados o reflejos automáticos del tronco cerebral que a veces se observan en pacientes en muerte cerebral. Fueron los ojos conscientes, despiertos y llenos de vida de alguien que regresaba literalmente del umbral de la muerte. Su mirada, aunque inicialmente confundida por la luz intensa de la UCI y desorientada por el tiempo perdido, buscó inmediatamente los rostros familiares de su familia con una lucidez que hizo que varios médicos presentes se santiguaran instintivamente. Lo que siguió fue un fenómeno médico sin precedentes en el Hospital Civil de Guadalajara. En las siguientes 72 horas, Alejandro mostró una recuperación que los médicos describieron como médicamente imposible. Sus funciones cognitivas regresaron gradualmente, primero reconociendo su familia, luego recordando su nombre, su edad y, sorprendentemente, detalles específicos de su vida antes del accidente. Dr. Rodríguez llamó a especialistas de toda la República Mexicana para que evaluaran el caso, pero ninguno pudo ofrecer una explicación científica satisfactoria. Alejandro comenzó a hablar sobre experiencias extraordinarias que había vivido durante el coma. Con una lucidez que asombraba a los médicos, describía haber estado en un lugar de paz indescriptible, rodeado de una luz cálida que lo tranquilizaba completamente. No sentía dolor, le contó a su familia, era como si estuviera flotando en un océano de amor. También mencionó haber visto a su abuelo Francisco, quien había fallecido cuando Alejandro tenía 12 años, y quien le había dicho que aún no era su momento, que tenía un propósito importante que cumplir en la Tierra. Los neurólogos realizaron resonancias magnéticas, tomografías y pruebas neuropsicológicas exhaustivas. Los resultados eran imposibles de explicar. Las áreas del cerebro que habían sufrido daño severo mostraban signos de regeneración neuronal que la ciencia médica considera imposible en adultos. Dr. Rodríguez, quien había visto miles de casos durante su carrera, admitió públicamente que este caso desafiaba todo lo que había aprendido en la escuela de medicina. En cuestión de 2 semanas, Alejandro recuperó la movilidad completa de sus extremidades y sus funciones cognitivas superiores. Los terapeutas físicos del hospital estaban asombrados por la velocidad de su recuperación. En casos normales de traumatismo cráneoencefálico, la rehabilitación toma meses o años, explicaba la doctora Marta Vázquez, especialista en rehabilitación neurológica. Alejandro está recuperándose como si su cerebro nunca hubiera sido dañado. La historia comenzó a circular por redes sociales y medios de comunicación nacionales. Periodistas de Televisa, TV Azteca y medios internacionales llegaron a Guadalajara para documentar lo que muchos calificaron como el milagro médico del siglo XXI en México. Alejandro y su familia fueron entrevistados por programas como Venga la Alegría y Hoy, donde compartieron su experiencia con millones de espectadores que quedaron impactados por su testimonio. El caso de Alejandro se convirtió en objeto de estudio en universidades médicas de todo el mundo. La Universidad de Guadalajara estableció un protocolo especial de seguimiento para documentar cada aspecto de su recuperación. Neurocientíficos de Harvard, Johns Hopkins y la Universidad Nacional Autónoma de México solicitaron permiso para estudiar su caso, esperando encontrar pistas sobre la neuroplasticidad cerebral y los mecanismos de recuperación neuronal. 6 meses después de despertar del coma, Alejandro Morales se había convertido en una persona completamente transformada. El joven ingeniero que antes vivía enfocado en su carrera profesional y sus proyectos personales, ahora dedicaba su vida a ayudar a familias que pasaban por situaciones similares a la suya. Junto con su hermana Sofía, fundó la Asociación Despertar de Esperanza, una organización sin fines de lucro que brinda apoyo emocional y espiritual a familias con pacientes en coma. Su historia cambió profundamente a todos los que la conocieron. Carmen Morales, quien había perdido la fe durante las semanas más oscuras del coma de su hijo, se convirtió en una ferviente creyente en los milagros y comenzó a dar testimonio en iglesias de toda Jalisco. Roberto dejó su trabajo como mecánico para colaborar tiempo completo en la fundación, usando sus habilidades prácticas para organizar eventos de recaudación de fondos y actividades comunitarias. Alejandro escribió un libro titulado Del otro lado del silencio, Mi viaje de regreso a la vida, que se convirtió en bestseller en México y fue traducido a varios idiomas. En él narra no solo su experiencia médica, sino las profundas reflexiones espirituales que surgieron de su encuentro con la muerte.
Aprendí que la vida es mucho más frágil y preciosa de lo que creemos, escribió en el prólogo. Cada día es un regalo que no debemos dar por sentado. La Fundación Despertar de Esperanza ha ayudado a más de 200 familias en situaciones similares, proporcionando no solo apoyo emocional, sino también recursos prácticos como asesoría legal, ayuda financiera para tratamientos médicos y programas de rehabilitación. Alejandro visita regularmente hospitales en Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey y otras ciudades, compartiendo su testimonio con pacientes y familiares que enfrentan diagnósticos desalentadores. El Dr. Rodríguez, quien inicialmente se mostraba escéptico sobre los aspectos espirituales del caso, admitió que la experiencia de Alejandro cambió su perspectiva sobre la medicina. Como médico, estoy entrenado para confiar en la ciencia, dijo en una entrevista. Pero este caso me enseñó que hay aspectos de la vida y la muerte que aún no comprendemos completamente. Me hizo más humilde y más abierto a posibilidades que antes. Descartaba. Hoy, Alejandro continúa su trabajo como ingeniero, pero de manera muy diferente. Desarrolló una aplicación móvil gratuita llamada Esperanza Digital que conecta a familias que pasan por crisis médicas similares, creando una red de apoyo global. Su historia ha inspirado documentales, estudios académicos y ha sido presentada en conferencias médicas internacionales como evidencia de que la recuperación neurológica puede ser mucho más extraordinaria de lo que tradicionalmente se creía posible. La historia de Alejandro Morales nos recuerda que en los momentos más oscuros, cuando toda esperanza parece perdida, pueden ocurrir cosas que desafían nuestra comprensión del mundo. Su despertar no fue solo un evento médico extraordinario, sino una demostración poderosa de que la vida tiene una fuerza y una voluntad que van más allá de lo que podemos medir con nuestros instrumentos científicos. ¿Fue coincidencia que Alejandro despertara exactamente en el momento en que iban a desconectar los equipos? ¿O existe una fuerza superior que interviene cuando menos lo esperamos? ¿Qué opinas tú sobre los milagros médicos como este? Déjanos tu opinión en los comentarios. Comparte esta historia con alguien que necesite un recordatorio de que nunca debemos perder la esperanza, y suscríbete a nuestro canal para más historias reales que te harán reflexionar sobre los misterios de la vida. Porque a veces, cuando todo parece imposible, lo imposible se vuelve realidad.